Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar diálogos y como les habíamos informado el día de ayer por la tarde están ya 3 candidatos a la asamblea en representación de la provincia de Pichincha. Está con nosotros el coronel Mario Pazmiño del Partido Social Cristiano, lista 6 y él está por el distrito centro-sur de Quito. Sebastián Palacios, él es candidato también por el distrito centro-sur, es de las listas 21-23, creo suma, y Alfredo Carrasco, que él va por la concertación, lista 51, y está por el centro-norte, en cambio. Alfredo, son 3 grupos políticos, en el caso de Sebastián, en 2 en una unidad, que es la 21-23, creo suma, a los que les agradecemos. Pero antes saludar a nuestros amigos de la 920 AM, la Radio Democracia, la radio de la gente, que siempre nos sintonizan en este día, y a los televidentes, tanto en el Ecuador como fuera. Y Diego me decía que el doctor Carlos Hidalgo nos había pedido que tratemos un tema de cómo votar y cómo no desperdiciar el voto. O sea, esto de la discusión de si hay que anular o dejar en blanco, o escoger una de las opciones, cuál era lo mejor, y le decimos al doctor Carlos Hidalgo que vamos a hacer el programa con gente que ya estuvo en el tribunal o ahora Consejo Nacional Electoral. Gracias por reportarse y por sugerirnos a hacer esto, así es que cumplido Diego el pedido que le habían hecho personalmente a él. Vamos a iniciar, entonces Alfredo Carrasco está para el centro, las listas 51 no tiene candidato, la 21-23 sí, la 6 también. Una primera apreciación que les voy a pedir es, el día de ayer se hizo el debate que la Cámara de Comercio de Guayaquil puso a disposición del país. Alfredo, ¿qué sensación le deja a ustedes que no tienen candidato? Ya veremos cómo les fue a los que sí tienen candidato. Pero ¿qué sensación le deja a uno? Usted está buscando una curul por Pichincha y yo le diría, ¿es esa los lineamientos del país? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Muchísimas gracias. Muy grato estar aquí en este programa. Un grato estar compartiendo con ustedes también el día de hoy. A ver, primero voy a confesar que escuché parte del programa, parte del debate, dado que yo estaba en un evento del conjunto de la agrupación, en las cuales me impidió ver todo el proceso. Cuando retornaba a la casa yo escuché una buena parte, no digamos una sección más o menos, una media hora de lo que era el debate. Y sí debo confesar que me dejó una sensación de que faltó propuesta. Una sensación de que como la gente necesitaba unas respuestas mucho más concretas sobre los temas de cómo se quiere enfrentar, en especial en la parte económica, que es la parte que yo escuché. Y me quedé con la duda de si realmente el mensaje que se estaba dando era lo que la ciudadanía deseaba escuchar. Encontré mucha confrontación, escuché mucha confrontación entre los debatientes, y no me parecía y no me parece que en este tipo de debates era el espacio para estar confrontando. Este es un espacio en el cual era necesario aterrizar con propuestas mucho más concretas frente a las difíciles realidades económicas que el país está viviendo en realidad. Yo apelaría que en los próximos debates, porque todos los Alfredo, y la ausencia del ex vicepresidente y ahora candidato, ¿deja la sensación de que ahí faltó algo o él cree que está sobre los 7? Podría ser lo segundo en realidad, de que él no necesita de este tipo de eventos como para promocionarse. Pero también queda la duda si realmente quiso ¿está capacitado para eso? Exactamente, y quiso realmente presentar sus propuestas suyas genuinas, no bajo un libreto establecido. Entonces yo sí me llamó la atención poderosamente el que el presidente, el candidato
del gobierno no se haya presentado. Son oportunidades en las cuales la ciudadanía desea conocer a los más candidatos. que de él, de la ciudadanía. De la ciudadanía, porque yo creo que es un tema de respeto a la ciudadanía. En el Ecuador, en los últimos años, y lo que voy a decir es una cuestión que se viene discutiendo con mucha fuerza, se ha perdido la capacidad de debate. Y que aquel que quiere debatir y poner sus propias ideas simplemente ha sido satanizado. Y en alguna forma reflejaría esta ausencia en esta falta de respeto a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tiene que reaccionar. Y yo ahí concluyo cerrando en esto, que a los candidatos a la presidencia yo les pediría que vayan más hacia la propuesta que hacia la confrontación. Sebastián, bueno, ¿cómo le fue al candidato Lasso entonces a ustedes? ¿Cómo lo vieron? ¿Llenó las expectativas? ¿Faltó algo? En general, también una visión del debate. Bienvenido, Sebastián. Muchísimas gracias, Francisco. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y un gusto compartir igual Alfredo y Mario con ustedes del panel de hoy. Sin lugar a dudas, yo creo que Guillermo Lasso hizo una buena representación el día de ayer. Él estuvo a la altura de lo que toda la gente deseaba escuchar, que son propuestas. Yo creo que el pueblo ecuatoriano, en estos 10 últimos años, hemos tenido suficientes peleas, suficientes ataques, y estamos cansados de eso. Sobre todo los jóvenes queremos escuchar propuestas y ya no queremos el que el uno ataque el otro, el que el otro le ataque de vuelta, sino que digamos qué es lo que vamos a hacer por el país. Guillermo Lasso mantuvo esa posición durante todo el debate. Sin lugar a dudas, él recibió algunos ataques de algunos de los candidatos. ¿Por qué cree usted que algunos de los candidatos le atacaron a él? Bueno, Guillermo Lasso, que él es el próximo objetivo después de Moreno, o Guillermo a falta Lasso, de Moreno a Lasso. Sí, Guillermo lo que dijo, y lo dijo claramente, incluso en son de broma lo dijo, parece que yo soy el favorito de los candidatos que están acá. Pero no, claro, no le hicieron buena cara cuando dijo eso. Claro, no lo recibieron bien, pero nosotros creemos, y lo vimos el día de ayer, sin lugar a dudas, y se ve ya quién es el líder de la oposición. Guillermo Lasso lo siente así, lo siente en el cariño del pueblo, y nosotros que estamos recorriendo las calles... que sí cubrió las necesidades y estos vacíos que Alfredo Carrasco encuentra de todos los candidatos, no solo de él. ¿Será que en esta campaña los pueden aclarar? ¿O usted sintió que ese va a ser el mensaje ya? No, sin duda, Guillermo se plantó en decir que el Ecuador necesita un cambio. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Es hora ya de un cambio después de 10 años de abusos, de falta de libertad. Necesitamos el cambio y eso es lo que nosotros representamos. La lista 21-23 plantea un cambio verdadero. Ya vamos a conversar de las propuestas, pero planteó algunos temas importantes como el cambio del modelo económico, como la generación de empleo en el país, el apoyo a la agricultura, el apoyo a los jóvenes que necesitan estudiar su carrera universitaria y que no tienen la libertad para hacerlo. Y creo que fue claro en los planteamientos, en todo momento tuvo una respuesta clara y, como digo, dejó de lado esas peleas, esos ataques que incluso recibió, y lo que hizo fue responder según lo que la ciudadanía esperaba escuchar. Ahora saludamos al coronel Mario Pazmiño, candidato a las listas 6 por el Distrito Centro-Sur. Mario, ya hemos conversado algunos temas, pero también me gustaría... ¿Cómo le fue desde el punto de vista de los candidatos socialcristianos a Cynthia Viteri? ¿La estrategia funcionó? ¿Qué significa esto? ¿Que ella es la que puede representar a todos? ¿Cómo la vieron? Bienvenido. Gracias, un cordial saludo primero a Alfredo, a Sebastián, un placer estar con ustedes acá. Gracias, Francisco, por la invitación. Un cordial saludo para todos los televidentes. Yo quiero plantear dos análisis muy concretos. Primero, yo creo que lo que se manejó el día de ayer es un mensaje claro a la ciudadanía de que cualquier candidato tiene que ser transparente ante la opinión pública. Una cosa es el discurso de tarima y otra cosa es el discurso en el cual el candidato trata de dejar de lado ciertas cosas que lo pueden afectar ante la opinión pública. Me refiero específicamente a Guillermo Lasso. Cynthia Viteri lo que está haciendo ahí, para mi criterio, es una pregunta muy formal. Le está diciendo, señor Lasso, usted tiene estas cuestiones. Sí, dos preguntas que fueron, para mi criterio, muy importantes dentro de todo el panel. La una con relación a la situación de los despidos en el banco, que Guillermo Lasso lo respondió,
Y la otra pregunta en la cual está manifestando si él contribuyó o no contribuyó con la campaña del señor Correa. Son preguntas muy concretas y el pueblo necesita saber. ¿Por qué necesita saber? Porque el señor Lasso, dentro del discurso general, no habló nunca de una fiscalización. Y aquí lo que se está diciendo por parte del Partido Social Cristiano es que va a haber una fiscalización total. ¿Por qué va a haber una fiscalización total? Porque es necesario transparentar todos estos funcionarios públicos que al momento gran parte de ellos salieron del correísmo y se fueron a refugiar en otras tiendas políticas que les dieron apertura. Entonces lo que estamos viendo ahí es que es necesario transparentar. ¿Podrían eso. haber comprometido la libertad de uno de los candidatos? Hay gente y hay personas que manifiestan que existen acuerdos entre diferentes organizaciones por la cantidad de candidatos asambleístas que salieron del correísmo como servidores públicos de Alianza País y al momento se encuentran dentro de las Pero estructuras. eso significaría que casi el 80%, que es la votación más alta en tema de la Constitución, que respaldaron al presidente Correa, estos arrepentidos, que los vetamos para hacer política, ¿o no? No, pero el punto es identificarlos, porque una cosa es que traten de salir Una cosa del es que haya esquema, votado y una otra cosa que es que haya haya votado, formado parte. otra cosa es que haya formado parte y que ha trabajado dentro del proceso de corrupción de este gobierno a nivel nacional, y luego de eso trate de maquillar todo este andamiaje de corrupción y se pase a un partido político, sea cual sea este, para tratar de cubrirse. Y desde esta nueva trinchera, hacer lo que vienen a hacer la mayoría de... Exactamente, buscar una impunidad. Entonces cumplió Cintia en el Para mi debate, criterio, ¿sí? Cintia cumplió en su totalidad lo que tenía como parte de su estrategia, demostrar a la ciudadanía, primero, fundamentalmente, que los candidatos tienen que ser transparentes y decir las cosas de lo que dicen al hecho, o sea, demostrar claramente las Y cosas. sobre todo, Francisco, perdón que te interrumpa, Mario, tomando en cuenta que tenemos mucha ciudadanía que está indecisa. Yo creo que es importante estos espacios, el que nosotros lleguemos a la ciudadanía, el puerta a puerta, el que conversemos con la gente, porque definitivamente tenemos un gran porcentaje de ciudadanos que están indecisos y que necesitan escuchar propuestas para tomar su ¿Y será que el día de decisión? ayer se decidieron o se habrán desencantado algunos? Nosotros sentimos que muchas personas del día de ayer tomaron su decisión. Muchos esperarán casi hasta el final para ver cuál es el candidato que ofrece lo que cada ciudadano quiere, pero creemos que ayer ya muchos tomaron su decisión. Alfredo, ustedes tienen la ventaja, por un lado, de no tener que defender un candidato, pero por otro, de no tener ese que sí es un gancho para una campaña nacional. No tienen a César como candidato nacional, sí, pero un candidato a la presidencia siempre como que ayuda. Es una deficiencia el que no hayan llegado a un acuerdo o no tener un candidato presidencial. Primero, nosotros estamos pensando en el país. Ya. Y como tales nos presentamos como una alternativa para la Asamblea, donde la fiscalización va a ser una de nuestras líneas de acción, en las cuales nosotros impediremos y buscaremos que no exista impunidad, que los asambleístas que están queriendo llegar a la Asamblea no se... para generar la impunidad. Exactamente, no se amparen en ser asambleístas para estar en la impunidad. ¿Ya? Entonces, la inmunidad para nosotros no es impunidad, y lo hemos planteado desde el principio. Y siempre en los debates que nosotros hemos dado con los diferentes movimientos políticos, hemos señalado enfáticamente este tema. Entonces, nosotros pensamos en el país. El hecho de que nosotros podamos definir a futuro con quién o a quién apoyaremos, está precisamente en lo que yo comencé diciendo hace un momento, la propuesta. Queremos la propuesta, y voy a tomar las palabras también de la transparencia que es necesario de todos los actores políticos que estableció Mario, de todos los actores políticos. Porque si no hay transparencia, la ciudadanía ya no quiere ver opacidad en los discursos. Entonces yo por eso exijo, pero eso exijo como ciudadano y pido como candidato, que los candidatos transparentemos, me incluyo en ese grupo, transparentemos nuestras actuaciones. Pongamos en el tapete quiénes somos, qué hacemos y qué hemos hecho. A ver qué trayectoria, qué tan limpia es nuestra trayectoria. Y entonces ahí la pregunta sería, ¿con qué credenciales se presenta Alfredo Carrasco en la búsqueda de una curula? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, estoy incursionando de manera directa en la política por primera vez. Debemos reconocer, sin embargo, que yo participé en la Asamblea Nacional de Montecristi, pero como alterno de
a Luis Hernández. Ya. Y precisamente fui electo junto con Lucho Para la Constitución. Pero uno podría decir entonces parte de la culpa de esto es... No, porque en ese momento ustedes recordarán la posición de León Roldós fue tajantemente a denunciar lo que ocurrió en la Constitución y que se está reflejando este rato. O sea, tenía razón, León. Tenía absoluta razón y como Concertación, y ustedes no me van a poder decir que no, Concertación ha sido la principal opositora para la principal opositora durante 10 años del correísmo. Hemos sido directos en eso. Ahora, ¿por qué se presenta Alfredo Carrasco? Tengo mi vida, que lo he manejado dentro del campo de la gestión de los recursos naturales por muchísimos años. Ya voy 30 años en realidad en esto. He trabajado en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, estoy ahora en Honduras, he hecho trabajos en Belice, en temas de manejo de gestión de recursos naturales y también de definición, apoyando a través de mi experiencia en política pública. También soy fotógrafo, hago mis... Y yo me precio de decir, conozco el Ecuador a pies. Y cuando me preguntan, me quedan viendo un poquito como Mario me dice este rato, ¿cómo es esto? Porque yo lo he hecho vuelta en campamentos. A propósito, parte de las fotografías que nos está hablando Alfredo están en este libro que es El País de la Biodiversidad del Ecuador. Ahí pueden ver una parte de esa obra. Pero Alfredo... Simplemente cierro esto en pies. Por favor. Por una razón muy sencilla, soy geólogo. Y como geólogo he caminado el Ecuador y eso me ha dado la oportunidad, aparte ya de mi propia maestría de gestión de recursos naturales y administración de empresas, de vincularme mucho con trabajos de comunidades. De hecho, tengo un proyecto de 12 años que vengo apoyando. Geológicamente hablando, ¿esto es que un terremoto? ¿Lo que nos dejan o qué? Lo que nos deja el correísmo. Hemos dicho nosotros que es un terremoto lo que está aconteciendo en el país. ¿Y si le ponemos un grado? ¿Qué será 21, 23 o 6? Yo creo que Richard se queda corto. Se queda corto. Se queda corto. Entonces, con esas credenciales, yo siento que ya era el momento de hecho más de realmente aportar al país y no estarlo viendo únicamente del espectador. Los ciudadanos en muchos nos hemos transformado en espectadores porque se ha introducido el temor. Y yo nunca me he sentido temeroso. Pero en la mucha ciudadanía se ha sentido temerosa de ser perseguido. Por ejemplo, el caso de los Yasuníes, que fueron tremendamente perseguidos por este gobierno. Sin embargo, ellos han mantenido esa filosofía de por qué el Yasuní. Sebastián, entonces, ya que estamos en esta línea, cuéntenos un poco de su vida y cuáles son las credenciales para que tanto Guillermo Lasso como la dirigencia de Creo y Suma le hayan puesto. ¿Usted es de Creo o de Suma? Yo soy de Suma. De Suma. Bueno, me parece muy importante esta pregunta porque tomando en cuenta que somos casi 3.000 candidatos asambleístas, más allá de las propuestas y que muchos de ellos se puedan aprender libretos, es importante conocer al candidato, de dónde viene, cuál es el pasado que tiene y qué es lo que tiene para ofrecer también a la ciudadanía. Yo soy un candidato joven, preparado, desde muy joven yo fui deportista, yo tengo un pasado deportivo. Yo fui ciclista siguiendo la tradición familiar, mi abuelo fue ciclista, mi padre también, Ernesto y Juan Carlos Palacios. Mi padre nos representó en unos Juegos Olímpicos en Moscú y yo seguí la tradición, fui ciclista también. Y más allá de los títulos y de las cosas positivas que ocurren en el deporte, yo siempre rescato en que eso fue algo que me formó a mí como persona. Me hizo una persona disciplinada, una persona responsable, me enseñó a trabajar en equipo. Me enseñó a caerme y volverme a levantar, a asumir los retos con responsabilidad, a manejar siempre un planeamiento de objetivos, de metas y cumplirlos. De esa forma yo me fui preparando en la universidad. Yo estudié 2 carreras universitarias a la vez. Estudié finanzas y relaciones internacionales. Después de eso hice una maestría en negocios internacionales, saqué un MBA. Y en lo profesional, bueno, yo tenía que cumplir mi sueño de pasar mis conocimientos a los jóvenes. Al inicio, cuando estaba estudiando, yo fui entrenador de bicicross, entrenaba a casi 40 niños y jóvenes. Eso también me enseñó a aprender también de los más pequeños. Y después de eso me incursioné en el sector público. Trabajé en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. Yo estudié Relaciones Internacionales y trabajé como consultor para ellos. Y después incursioné en el municipio de Quito. Trabajé 2 años y medio en el municipio. Yo fui ahí el director metropolitano de gestión de territorio. Y como el nombre lo dice, territorio, yo estaba en el territorio.
coordinaba con los dirigentes barriales, con los moradores de los barrios, identificábamos las necesidades de los barrios, que son muchas, y lo que hacíamos es coordinar con las empresas municipales del caso para atenderlas. ¿Qué le motivó a aceptar el reto de entrar a la política y que los jóvenes no nos vean, como dice Alfredo, desde como espectadores y a veces casi con aburrimiento? Pero ¿qué motivó? Y cuéntenos para que también estos dos candidatos que le oyen puedan motivar, claro, puedan motivar a los jóvenes más todavía. Justamente eso, la frustración que nosotros vemos en los jóvenes y en las familias ecuatorianas cuando escuchan algo de política. A nosotros nos pasaba que llegábamos a los barrios, muchas veces, más allá de la intervención física que hacíamos, lo que hacíamos es conversar con la gente, entender cuáles son sus necesidades. Y el momento en que se empezaba a hablar de política, decían, no queremos saber nada, estamos cansados, estamos hartos, nos bombardean de política todo el día. Y sobre todo los jóvenes no quieren saber nada, se ha confundido la politiquería con la política verdadera, porque a la final... Que 10 años de desprestigio debe pesar, ¿no? Así es, así es. Y sobre todo la gente dice, nos han venido a ofrecer, aparecen en época de campaña, a ustedes les debe pasar igual ahora en la época de campaña, y después se olvidan. Llegan al poder, utilizan incluso una palabra, llegan al trono y se olvidan de nosotros. Así es como se ha visto a la política, como algo alejado. Como eso es lo que nosotros... Exactamente, eso es lo que nosotros quisimos cambiar. Yo, de hecho, fui uno de los promotores de un proyecto que se llama Mega Mingas en los barrios. Fue enfocado en el sur de Quito especialmente. Por esa razón se dio la propuesta de ser candidato por el distrito Centro-Sur. Y lo que hacíamos ahí era acercar al municipio a los barrios. Sin tantos oficios, sin tanta burocracia, tramitología. Llegábamos a un barrio, veíamos las necesidades. Exactamente, llegábamos a los barrios y llegábamos con las respuestas a sus necesidades, con maquinaria municipal, y nos juntábamos en una gran minga, en una mega minga literalmente, que lo que hacía era reforzar las mingas que lamentablemente se han ido perdiendo durante el tiempo. Esto de dar tiempo gratis para algo que no es personal, no solo que se ha ido perdiendo, realmente es alarmante el que no podamos hacerlo, ¿no? Sí, nuestros abuelos trabajaban en conjunto, se conocían con el vecino, había una identidad nos dolía de barrio. lo que pasaba en el barrio. Así es, y eso lamentablemente se ha ido perdiendo y es una de las cosas que queríamos recuperar, además de la solidaridad y el trabajo en equipo. Vamos a plantearles ya... Mario, bueno, nosotros hicimos y ya no le pedimos que se presente. Mario ha hecho una carrera militar, el presidente de la República se ha encargado muchas veces de hacerle propaganda, de hacerle sentir quién es, pero estas dos motivaciones, estas dos motivaciones, no solo de un joven profesional, sino también ya de un candidato con experiencia, con una trayectoria, esta trayectoria de joven preparado, pero con ganas de hacer. ¿Cómo motiva a los jóvenes social cristianos, Mario, a que se arriesguen también a algo que usted decidió después de una carrera militar entrar? Permítame solo, Francisco, un pequeño enfoque nada más, porque es necesario indicar rapidísimo quién es Mario Pazmiño. Yo creo que lo importante acá es describir rápidamente al candidato, para que la opinión pública tenga una idea de quién es. Soy un quiteño enamorado de mi ciudad, que nací en el centro histórico, era de los guambras de Quito que corrían atrás de una pelota y utilizaban los coches de madera, que recuerdo yo en San Juan, donde yo me crié. Después de eso paso a la formación militar, desempeño ya más o menos cerca de 40 años dentro de la carrera militar, porque entro de interno a los 12 años y paso toda mi vida dentro de esta familia militar. Que no le querían mucho en la casa, que le No mandaron más bien, me dijeron... Estás demasiado inquieto, necesitas formar. No, yo creo que esto fue una formación muy interesante. Uno tiene una experiencia tremenda y comparto parte de lo que dice Alfredo. O sea, el conocimiento del país. Para poder representar al país, tienes que tener una visión clara de lo que necesita ese país. Yo quiero enfocar dos cosas fundamentales aquí. La una es que, ¿por qué quiero incursionar en la política? Primero porque tengo dos objetivos muy importantes, además de haberme dedicado dentro de la vida militar a perfeccionarme en el área civil. Tengo una ingeniería en sistemas de seguridad, tengo una maestría, tengo una licenciatura en administración de empresas, estoy siguiendo leyes,
Pero aparte de esa parte, digamos, formal, académica, tengo una pasión que es especial para mí. Y esa pasión es el rescate animal. Yo tengo una fundación de rescate animal que se llama SAMAI. Esta fundación nosotros rescatamos casi todos los días perros atropellados. Y eso lo hago no a costo del gobierno, a costo personal con mi hija Michelle. Y yo he invitado, porque a veces dicen, esto solo lo dice por campaña política. No, sí. Vayan a la casa y de paso les voy enseñando todas las 3 manadas que tengo allá. 18 perros que tengo en mi casa. Pero es la satisfacción de poder servir, por un lado. La otra parte que me impulsa a mí a entrar a la política es que necesariamente creo que necesitamos hacer una fiscalización. Pero una fiscalización, y ahí sí yo difiero con algunos de los candidatos. Porque la mayoría de ellos dicen, hay que hacer una fiscalización sin persecución. No, señores. Hay que hacer una fiscalización con persecución. ¿Y por qué con persecución? Porque al delincuente... No perseguir a una persona, sino al hecho como tal. Porque a un delincuente como tal, que se robó todas las esperanzas de un pueblo, no se le puede decir, pasemos la página o lleguemos a componendas políticas para perdonarle. No, señores, aquí hay que perseguir a toda esa gente para que responda ante la sociedad, ante el pueblo, todo el daño que le ha causado. Porque si no, permitiremos nosotros que vayan a disfrutar todos estos recursos mal habidos desde el exterior y desde allá, lo que dice el presidente de la República, ya me voy, desde allá les voy a saludar nada más. No, señor, desde allá yo me comprometo ante la opinión pública a traerle nuevamente acá para que rinda cuentas aquí. Exactamente igual que los otros funcionarios públicos. Lo que nosotros estamos proponiendo es que exista verdaderamente una fiscalización, y lo que decía Alfredo, y yo comparto con él, una transparencia total. Porque aquí ningún partido político va a permitir, creo yo a lo menos, que algunos de estas personas, los funcionarios públicos, por estar dentro de ese partido político, y salga. Exactamente, y peor aún, que el partido político como tal le dé la cobertura para que siga delinquiendo. Eso creo que es algo que no se merece el pueblo ecuatoriano, y por otro lado, eso vamos a combatirlo frontalmente. Esas son las motivaciones que me llevan a mí a transformar y a participar dentro de la Asamblea Nacional. Y hay un punto, y solo con eso termino por la cuestión del tiempo, hay una cosa que a mí sí me motiva especialmente, y es el hecho de que existe una ley en este país en la cual una persona que nace con una discapacidad, desde que nace hasta los 15 años, el Estado le ayuda dándole un poquito de atención, un poquito de cosas por aquí y nada más. Pasados los 15 años, algunos casos 18 años, le dejan ahí y luego le dicen, señores, ya no podemos hacernos cargo, regrese al seno familiar. Mayor cantidad de recursos para la situación de salud, para educación, tratamiento, movilización, todo. La propuesta que nosotros hacemos, y en eso me he empeñado al 100%, es que desde que nace una persona con discapacidad hasta que fallece, sea responsabilidad del Estado. Exactamente igual a lo que yo me propuse y lo que yo me comprometí con las personas desaparecidas. La ley para regular todos los procesos de investigación que no se han hecho por parte de este gobierno, tiene necesariamente que darse como una garantía al sufrimiento de todos esos ecuatorianos. 3,000 familias que están ahí con personas desaparecidas y que nadie ha dicho nada. Eso es legislar, eso es preocuparse por el pueblo. Bien, vamos a hacer un pequeño corte. Están conversando con nosotros el coronel Mario Pazmiño, candidato del Centro Sur por el Partido Social Cristiano, Sebastián Palacios de la lista 2123, de Creo Suma, candidato también por Centro Sur a asambleísta, y Alfredo Carrasco, candidato por el Distrito Norte de Quito. Los 3 son candidatos a la asamblea, ustedes ya se han acercado un poco más, y en la segunda parte les vamos a proponer en cambio cuáles son los proyectos de ley. Volvemos después de este corte. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 31 minutos. Inicio del espacio publicitario. Mi nombre es Orlando Pérez Granja, candidato a la Asamblea por la circunscripción 3 de Pichincha. Mis 3 ejes de gestión son: leyes para salir de la crisis y generar empleo, leyes para recuperar derechos y libertades, y mano dura a la hora de fiscalizar. Por asambleístas provinciales, vota todo en plancha. Vota todo 10. Dalo y Ramiro, presidente. Man la pinta.
Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. ¡Raya! ¡Todititito a las 6! Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE. Elecciones Generales 2017. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Viene con fuerza el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por Pichincha, vota todo en plancha 21-23. Patricio Donoso, asambleísta. Vamos por el cambio. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Solo las 6, leyes que sirven, horas que se ven. Necesitamos una asamblea independiente para hacer leyes que sirvan a la gente, que protejan sus derechos, que mejoren su vida y solucionen sus problemas. Ahí está la diferencia. Soy Santiago Guarderas, candidato a asambleísta por el Distrito Centro Norte. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Aquí, todos somos de la 10. Nuestras encuestas son aquí, de carne y hueso. Nuestras encuestas tienen alma, tienen preocupaciones y tienen amor por la familia. Nuestras encuestas se hacen en las calles y hoy es nuestra oportunidad de elegir un presidente que no solo hable de los pobres, sino que gobierne para los pobres. Dalo y Ramiro. Presidentes. Publicidad electoral. Presidenciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia. La radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Voy a conversar. Estamos de regreso ya y como es obvio, ¿no? Yo aspiro que así logremos tener una asamblea donde la gente pueda conversar, donde la discrepancia sea no una descalificación, sino una discrepancia. Así es que la propuesta es esta, Alfredo. 3 puntos de los que debería el Parlamento, no solo porque le corresponde a la asamblea legislar y fiscalizar, pero yo decía 3 puntos. Uno que sea de legislación, un específico de fiscalización y algo que sea novedoso desde la experiencia profesional de algo. ¿Qué nos podría plantear, Alfredo? A ver, mira, Francisco, en el campo que yo vengo manejando, les explicaba hace un momento, mi línea de trabajo ha estado en la gestión de recursos naturales y el tema de ambiente y asociado con temas de comunidades. En el campo de la legislación yo creo que, para haciendo un paréntesis ahorita, un tema que nosotros tenemos que asegurarnos que no continúe es la ley de comunicación. Nosotros tenemos, y Concertación, a través de César Montufa, ha sido de los opositores permanentes a la ley de comunicación. No puede continuar esa ley y se necesita reformar la ley. ¿Reformar se necesita o eliminar? Eliminar la ley. Derogar la ley y plantear otra. Sí, habrá que plantear otras leyes, por ejemplo, sobre cuál es el acceso a la comunicación que tiene el gobierno a través de los medios públicos. Que este rato, bien sabemos, que es prácticamente al servicio de ellos, ¿no? del gobierno de turno, digamos. Ahí. Entonces, tenemos que buscar esa ley. Sacar lo mejor, si es que hubiese, lo mejor de que esta ley exista, pero en un diálogo que no se ha dado, por eso yo insistía que el diálogo no ha habido aquí con este gobierno, un diálogo que no se ha dado con los actores directos de la comunicación. Porque la comunicación tiene que ser un derecho... No un servicio público. No un servicio público, es un derecho de la ciudadanía humano, al estar informado. Nos están quitando ese derecho. Nos ponen como servicio simplemente para ellos poner a través de los mecanismos que han establecido precisamente barreras a que la gente pueda expresarse. O sea, en legislación una prioridad de ustedes es mantener el tema en fiscalización, ¿qué se vería? Para fiscalización hay todo un tema asociado con esto. Por ejemplo, todo el tema de corrupción. Y el tema de corrupción, nosotros propondremos que exista una comisión muy especial
no como con todos los respaldos y resguardos necesarios para que no acontezca lo que ocurrió con la famosa comisión que hizo el seguimiento de los contratos del hermano. Pues. Sí. Fíjese, están en la cárcel ellos y no, exactamente. O sea, no observadores que puedan ir a la cárcel, sino que nos digan, nos den un informe. Trabajar en esas condiciones a futuro cuando hay casos tan sensibles, por ejemplo, como el caso Odebrecht, para citar uno. Claro. Pero la corrupción tiene que ser erradicada del país. Y la fiscalización se va a enfocar en eso. Y también a otros temas, por ejemplo, si te pongo un poco en el contexto ambiental, fiscalizar si es que los procesos de establecimiento o de construcción de las hidroeléctricas, aparte de lo que pudiese haber ocurrido en el momento de los contratos, se ha hecho un debido análisis de qué significa los informes de impacto ambiental, exactamente, de carácter ambiental, de lo que significa, por ejemplo, y aquí voy a poner una cuña ya, sobre cambio climático y los problemas que el Ecuador va a enfrentar en el futuro si no ha tomado las medidas necesarias para mitigar o para adaptarse. Las hidroeléctricas pueden ser una de las primeras afectadas por la falta de recursos hídricos. Claro. Y eso apunta directamente hacia el desarrollo social y económico del país. Y aquí viene lo asociado hacia tu pregunta sobre legislación. Miren, he venido trabajando, como les explicaba, mucho en el campo de los recursos naturales, con enfoque también, entre otros, al tema de las áreas protegidas. Yo siempre hago esta pregunta. ¿Qué significa para el Ecuador y su desarrollo las áreas protegidas en el país? Son críticas. Y aquí viene una propuesta que vamos a buscar una reforma a la Constitución para impedir que se reformen los límites de las áreas protegidas del Ecuador. Que no se vayan a modificar. Que no se vayan a modificar. ¿Por qué? ¿Y crear otras o estas? Si es que es posible crear otras, por supuesto que sí. Pero las que están por lo menos no sean estamos con el 18% del territorio ecuatoriano bajo una categoría de manejo de protección. Pero no necesariamente está garantizada la protección. Nosotros vamos a buscar. ¿Para qué? Esta protección está dada. ¿Por qué? Porque ahí vienen recursos hídricos. Yo siempre pongo este ejemplo. Seguramente ustedes han estado en la Antisana. Sin duda. El Antisana es de donde se hace la captación de las aguas para Quito. Claro. Junto con lo que son los ríos orientales. Me pregunto yo, ¿y cuánto ha costado esas inversiones de traer agua de esa distancia? ¿Por qué? Porque el tema, por ejemplo, en el caso de los acuíferos de Quito, y tú, Sebastián, que dices que has trabajado en territorio, lo que debes conocer muy bien, se ha ido perdiendo el acuífero de Quito. ¿Por qué? Por la pavimentación que ha tenido la ciudad. Por el desorden en las propias ciudades se han Entonces ahí habría una legislación. Habría una legislación que tenemos que apuntar porque es integral el tema. Entre otros de las varias propuestas. Vamos a ir por las otras. Sebastián, entonces, primero veamos una parte de legislación, una de la fiscalización y algún proyecto que sea, no sé, novedoso o un área desde la experiencia esta de territorio que como te recordaba Alfredo, que dicen, tú has tenido práctica en territorio, ¿cómo es? ¿Podrías plantearnos esas? Bueno, nosotros toda la lista 21-23, y si ustedes ven, la mayoría somos jóvenes, por lo tanto nos vamos obviamente a basar en el paraguas de la propuesta de Guillermo Lasso, pero cada uno va a adaptarlo según lo que sus preferencias. En mi caso, yo voy a trabajar por los jóvenes. Vamos a trabajar para que los jóvenes recuperen la libertad de estudiar la carrera universitaria que ellos eligen. ¿Esto significa que revisión de la ley de educación superior? Así es. De educación básica. Vamos a reformar la ley de educación superior. A través de esta reforma vamos a devolver esa libertad. No puede ser posible que casi 1 millón de jóvenes se han quedado fuera de estudiar la carrera universitaria. En todas las caminatas que nosotros tenemos, los recorridos, nos encontramos con jóvenes que nos dicen, he dado el examen 2, 3, 4 veces y no he podido estudiar. Esos son sueños truncados, son familias frustradas y nosotros vamos a hacer todo desde la Asamblea para que esa libertad, es una libertad esencial, al igual de lo que hablaba nuestro compañero, vuelva a ser una realidad para todos los jóvenes ecuatorianos a través de esa reforma. Vamos también a fomentar algo que es muy importante en el país y Guillermo Lasso lo dijo ayer, el empleo en el Ecuador. 6 de cada 10 ecuatorianos viven en el desempleo, en la informalidad o en el subempleo. Es por eso que nosotros vamos a generar 2 leyes esenciales.
Primero, la ley del empleo joven. A través de esta ley vamos a dar incentivos tributarios a las empresas para que generen empleo joven, para que contraten para que a jóvenes. abran espacio para la contratación de jóvenes. Exactamente. Y la segunda ley que vamos a promover va a ser la ley del emprendimiento. Esa es una ley que ya hay en otros países, hay en Perú, hay en Chile, y ha dado muy buenos resultados. Lo que busca es apoyar al emprendedor. Nosotros vemos que el Ecuador, por excelencia, tiene emprendedores, tiene gente que quiere tener sus propios negocios, que quiere salir adelante, y por lo tanto lo vamos a apoyar. Y hay un apoyo específico. Financieramente, técnicamente. Financieramente, cuando usted habla con un emprendedor, le dice, yo tengo las ideas, tengo la capacidad, pero me falta el capital inicial. Por eso nosotros vamos a promover el que se entregue un capital semilla al emprendedor. Ojo, eso no significa dar un crédito, porque un crédito tú tienes que pagar, te vaya bien o te vaya mal. Al dar un capital semilla, el gobierno viene a ser como un accionista del negocio y se comparte el riesgo. Del modelo de negocios, dirían ustedes Exactamente. Los especialistas en ese. Exacto, de tal forma que cuando el negocio vaya creciendo, el dueño del negocio va pagando las acciones al gobierno, y de esa forma recupera ya todas las acciones y se vuelve el único accionista, digamos, del también negocio. Recupera parte del. Exactamente. ¿Y en fiscalización, bueno, un área específica o no? Páez, que es el candidato, ha tenido varias, ¿no? Sí. Varias. Bueno, nosotros creemos, y creo que coincidimos los tres, nuestras dos labores dentro de la Asamblea va a ser el fiscalizar y el legislar. El fiscalizar va a ser nuestro trabajo, por lo tanto tenemos que cumplirlo a cabalidad, no como se ha hecho ahora. La Comisión de Fiscalización ha tenido un trabajo pobre definitivamente, vemos que cada día saltan más casos de corrupción a la luz. Nosotros tenemos que hacer un análisis claro de todos los procesos que se han dado en el gobierno saliente, digámoslo así, y sin duda dar el ejemplo con el gobierno que vaya a entrar. Si es que Guillermo Lasso es el próximo presidente, nosotros vamos a ser muy rigurosos en fiscalizar también al gobierno actual, de tal forma que evitemos todos los casos de corrupción. Creo que estamos cansados de saber que el dinero de los ecuatorianos se está yendo a sobreprecios en contratos. El cansancio no pasa también por acostumbrarnos a que nos den noticias que se han llevado y pasamos. Sí, totalmente. Y hablamos de millones, de miles de millones de dólares. Y ahora se habla con una facilidad de millones de dólares. Y la gente a veces no lo siente, pero imaginémonos todo eso invertido en educación, todo eso invertido en dar capital semilla a los emprendedores o en generar empleo en el país. Y además nos ha hecho saber el tema de lo especial de la educación. Todo. Y en el deporte, el que también has dicho, ¿hay alguna cosa así que ya sería una motivación de legislación personal? Claro que sí. Mire, yo viví en carne propia la falta de apoyo del gobierno en el deporte. Lamentablemente vivimos en un país en el que el mayor apoyo en el deporte se lo lleva el fútbol, pero el resto de deportes no lo tienen. Tenemos muchos casos de jóvenes que nos piden el cambio en la ley del deporte. Nosotros vamos a revisar esa ley y sobre todo nos vamos a enfocar que la corrupción no llega al deporte. No puede ser que los jóvenes, niños que quieren salir adelante y que tienen un sueño por delante en el deporte, se vean truncados sus sueños por la corrupción que se da también ahí. Y mire, y solamente para terminar, hablábamos de la frustración que tiene la gente por no ser escuchada. Nosotros queremos decir que vamos a llevar una asamblea participativa. Yo creo que es muy importante el tomar en cuenta la experiencia de personas que han tenido conocimiento en uno u otro tema. Con Alfredo, por ejemplo, en los temas ambientales, con Mario en los temas de seguridad. Va a ser muy importante que nos unamos, que conversemos con la ciudadanía, que les hagamos parte de, para de esa forma tener leyes que beneficien a la mayoría. Nosotros prometemos, y desde ya yo me he comprometido con todos los barrios del sur de Quito, en que no vamos a ser asambleístas de escritorio, vamos a ser asambleístas de territorio. Mario, bueno, aquí hay legislación, fiscalización, y si hay alguno, en temas de seguridad habrá una ley que habrá, pero comencemos, ¿cuál es el primer planteamiento en legislación? Primer tema en planteamiento de legislación. Creo que estamos nosotros desarrollando una propuesta, y la tengo aquí. Esta propuesta es sobre la creación del Instituto Nacional para el Fomento de la Calidad Educativa. Nosotros vamos a eliminar el CENESID y generar este nuevo instituto. No un fiscalizador, sino un promotor de la educación. Es un promotor. El que esté involucrado los siguientes actores, que eso es lo importante. Que esté el Estado, porque tiene que regir la política educativa, que estén los maestros, las universidades, los rectores de colegios y también un representante del estudiantado.
¿Qué tratamos de lograr con esto? Que exista una transparencia en el acceso a la educación, que no sea dependiente del Estado. Y que además participen todos. Que participen todos. Porque además de que se elimina la CENESID, antes de que se elimine la CENESID, tienen que, dentro del proceso de fiscalización de esta entidad, tiene que explicar a dónde fueron a parar cerca del 23 al 25% de las becas que no fueron utilizadas por la población, sino por ciertos funcionarios públicos que utilizaron esas becas para sacar a parientes. Eso lo vamos a sacar con nombres y apellidos. Entonces, este tipo de propuesta es la que se tiene que manejar para verdaderamente demostrar que queremos darle acceso a la educación a todos los ecuatorianos. Y los procesos de nivelación que tendrán que hacer cada una de las universidades tendrán que ir enfocadas específicamente a esto, para dar la cabida a que todos los estudiantes puedan ingresar. Que se tome el examen, sí se va a tomar el examen, pero el examen lo van a hacer las universidades y no orientándole al estudiante, decir, usted va a estudiar para esto. Que el estudiante diga, yo estoy preparado para este tipo de... Además, mi vocación... Mi vocación es para allá, pero tengo que darle las facilidades. ¿Por qué tengo que dar las facilidades? Porque no es lo mismo el tratar de que un estudiante que viene de provincia tenga los mismos conocimientos que otro, porque hay una desigualdad tremenda. Tecnológico, todo hay. Correcto, entonces existe esa situación. Ese es un punto que nosotros queremos plantear con relación al tema educativo. Adicional a esto, nosotros vamos a implementar una... Y que además ahí está también parte de la fiscalización. Está parte de la fiscalización, pero es parte de lo que se tiene que hacer, porque luego me voy a enfocar en la fiscalización. Pero vamos a crear una, yo diría, una sección, si cabe el término decirlo, de la Universidad Politécnica del Ejército en el sur de la ciudad. Esta va a tener una... ¿Y por qué vincularla a la del Ejército, no una universidad en el sur? ¿Por qué es más fácil vincularla? Primero porque existen áreas que tiene el Ejército en ese sector y tiene la misma ESPE. Entonces podemos capitalizar esto, porque en el sur, acá Sebastián no me va a dejar mentir, existe una sola universidad, la Universidad Salesiana. Y el resto de los estudiantes que están ahí, todos migran diariamente hacia el norte o los valles para poder cumplir su anhelo de prepararse. Entonces le estamos dando ciertas condiciones mejores con un nuevo campus en este sector. La otra propuesta nuestra en el área educativa específicamente es traer no solo al Colegio Mejía como réplica que está en el sur de la ciudad, sino traer dos colegios emblemáticos, el 24 de mayo y el Manuela Cañizares, para que vayan también al sur y se multiplique la capacidad. Manuela nuevamente como creadora de formadores. Correcto, porque hay una cosa importantísima. ¿Dónde está la deficiencia? En que hemos creado al momento profesores sin una carrera adecuada. Tenemos que regresar a la preparación normalista que tenían los profesores para poder seguir nutriendo de excelentes maestros para la juventud. ¿Y el tema de fiscalización específico? ¿Hay algunos? Sí, solo permítame el otro punto nada más, con relación, antes de que se me vaya, con el tema de drogas. Es necesario y fundamental cambiar el concepto que tienen al momento el Estado ecuatoriano de que este país tiene que combatir el microtráfico y el tráfico de drogas sin la prevención adecuada. Tiene que necesariamente orientarse a una prevención que nazca en la familia, que se vinculen con los colegios, con las ligas barriales, con la población, pero la parte de microtráfico y la parte del tráfico de drogas tiene que ser una responsabilidad del Estado. No hacer lo que están haciendo al momento, que llevan a los policías a cuidar las entradas con los perros, y esto es una forma denigrante. De que ya está. Correcto, hay que eliminar la ley de la tabla esta, por un lado. Hay que eliminar por otro lado. Yo siempre decía, las leyes, hay una tabla que nos digan dónde se compra. Correcto. Las personas que ingresan al país sin ningún tipo de pasado judicial y un sinnúmero de cosas más. Pero ¿a dónde voy con el tema fiscalización? 4 puntos fundamentales en el tema fiscalización. Vamos a pedir al ministro Serrano, y lo digo así públicamente, que nos explique dónde están las toneladas de droga que capturaron. Porque que yo sepa, el CONCEP hasta la fecha no ha destruido. Y eso es una obligación de ese ministerio, presentar ante la opinión pública lo que han destruido. Hay cerca de 500 y un poco más de toneladas que hasta ahora no salen. Punto número 2.
es necesario en la parte de fiscalización que nos expliquen los ecuatorianos qué funcionarios públicos fueron a Qatar a hacer inversiones, a Bielorrusia y a Hong Kong. Por citar. Porque los otros casos ya están en la palestra pública y están ahí. Pero estos son nuevos. Por ejemplo, ¿qué hizo el señor ministro Serrano con relación al tema de los contratos de emergencia en la Policía Nacional? Le nombro rápidamente: UPCs, chalecos, cascos, patrulleros. Todo eso tendrán que ir especificando. ¿Y qué es lo que dice y propone Cintia Viteri y Mauricio Pozo y el Partido Social Cristiano? En cada uno de los ministerios, el momento que llegue un funcionario del partido ya a hacerse y a posesionarse de ese ministerio, se va a iniciar una fiscalización y una auditoría de toda la gestión en ese ministerio. Porque aquí tiene que transparentarse y el pueblo ecuatoriano tiene que saber en dónde se gastaron los recursos de los ecuatorianos. Alfredo, planteado esto, entonces la tarea va a ser de 10 años, no es fácil de volver. Algunos casos que serán ya, que se les pasó el tiempo para revisar. Pero esta legislatura, esta asamblea a la que ustedes aspiran a llegar, si dicen vamos a votar por Alfredo Carrasco, lista 51, ¿qué debería ser el puntal que les motive a eso, Alfredo? Bueno, yo creo... Y si quieren comentar, Alfredo, de algo... No, antes que nada, yo quisiera hacer un énfasis sobre el tema de 2 puntos en realidad. Uno sobre el tema de cómo ha sido manejada la educación actualmente en el Ecuador. Se ha intentado, en mi criterio, hacer una suerte de ingeniería social para obligar a que los estudiantes vayan por ciertos andariveles que, bajo cierta filosofía, quiere el Estado llevarlos. No. Todo ciudadano tiene el derecho de escoger lo que cree y está convencido que puede hacer. Y dentro de esa alternativa, que ya en alguna forma Mario lo ha recogido, hay algo que hay que tomarlo muy en cuenta. En el Ecuador no solamente son las universidades, hay que mejorar la universidad ecuatoriana. No hay que crear universidades simplemente porque quiero decir que he tenido una nueva ciudad. Por favor. Hay que crear las universidades y hay que, fortalecer las universidades y crear las que sean necesarias, pero conforme a una realidad social del Ecuador y de desarrollo. Pero ahí viene un punto que hay que complementarlo, que no es solamente la universidad. Aquí se ha perdido la posibilidad de tener colegios técnicos, porque no todos necesariamente quieren llegar a ser profesionales. Yo me gradué en un colegio técnico de muchacho. ¿Qué es una profesión? Yo me gradué como técnico en mecánica industrial en el Instituto Ecuatoriano Alemán. Ya hace muchísimos años. Obviamente, luego de eso aspiré a llegar a hacer mi carrera profesional. Entonces, ese era y había un instrumento incluso para el trabajo. Exacto, yo estaba legítimamente preparado para seguir la carrera de mecánica industrial. Y muy bien preparado. Entonces, esas ofertas se han perdido en el Ecuador. Hay que recuperar precisamente esas capacidades. Y el otro tema, rápidamente, ya que se mencionó también en alguna forma, ciencia y tecnología. Si nosotros queremos tener profesionales que entren realmente en la ciencia, tenemos que darles las oportunidades para que hagan investigación científica y no llenarles de papeles a los científicos o a los que hacen ciencia para que tengan que rendir frente al famoso CENACYT. Yo creo que aquí el Ecuador, en vez de perfeccionar las capacidades de hacer ciencia en el país, la ha ido debilitando, la ha ido burocratizando. Hay mucha queja. Yo he hablado con profesores de las universidades y se quejan de la excesiva papelería que tienen que llevar todos los días para justificar X, Y, parte del pensum de estudios. Eso tiene que eliminarse. Sebastián, ¿por qué deberían entonces votar por Sebastián Palacios, listas 21-23? ¿Cuál es el enfoque y comentar lo que ya en esta mesa se ha dicho? Bueno, Francisco y amigos, a todos quienes nos están viendo, yo no pido que voten solo por Sebastián Palacios, pido que voten por la lista 21-23. Somos la lista del cambio, somos la lista que está enfocada en generar empleo en el Ecuador. Los ecuatorianos necesitamos trabajar, no queremos que nos regalen nada, queremos empleo. Nosotros nos vamos a enfocar en eso y mucho ojo, no empleo desde el gobierno, porque a veces se piensa que debe ser así, sino empleo desde cada una de las personas, desde los agricultores. O sea, generar trabajo, ¿no? Exactamente, generar trabajo desde los agricultores, desde los emprendedores, desde los microproductores, desde los microempresarios. De ahí se tiene que generar empleo en el país. Nosotros estamos ofreciendo generar 1 millón de empleos en 4 años, es una propuesta muy bien estudiada y que se lo va a lograr en base a un cambio del modelo económico en el país
en el que exista mayor inversión extranjera, en el que se apoya al agricultor, a la microempresa, en el que se fomente el emprendimiento. Vamos a trabajar por los jóvenes del país, quienes hemos estado desolados, quienes estamos ya cansados de la misma política de siempre. Por eso les digo, voten por una nueva oportunidad, voten por la esperanza y voten por el cambio. Muchas gracias. Mario, bueno, ¿y por qué deberían votar por Mario Pazmiño, lista 6? Yo creo que los planteamientos, pero algo más. Están ya hechos. Creo que de todos los asambleístas, los que están participando para asambleístas, soy la única persona que tiene una experiencia de 35 años en el proceso investigativo y de fiscalización. He cumplido funciones en esas áreas y sé cómo verdaderamente generar un proceso de investigación técnica, no la burocrática, la técnica. Un punto. El otro punto que es importante, yo creo que es necesario que la ciudadanía conceptualice la propuesta de un cambio positivo que está haciendo Cynthia Viteri y Mauricio Pozo y los asambleístas de la lista 6. Nosotros creemos en un país que vaya para adelante, un país que verdaderamente tenga una visión de futuro y un país en donde todos los ecuatorianos seamos parte de ese cambio positivo. Yo les invito a rayar en la papeleta todos 6, porque ese cambio positivo es parte de cada uno de los hogares y de las familias ecuatorianas. Y yo les invito a que les vuelvan a escuchar a partir de las 3 de la tarde. Este programa estará ya a disposición en el YouTube, pero también les vamos a circular como siempre a través de WhatsApp, de los correos electrónicos que normalmente tienen la gentileza incluso de enviarnos para que estén. Han estado con nosotros el coronel Mario Pazmiño, candidato del Partido Social Cristiano lista 6, Sebastián Palacios, candidato del 21-23, Creo Suma, y Alfredo Carrasco, candidato de las listas 51 de la Concertación. Está a disposición de ustedes el pensamiento y ya es también un compromiso a los ciudadanos, digamos, decidir el voto. Hay que buscar una nueva política de ideas. Nos estamos encontrando el día de mañana para tratar en cambio el tema de la libertad de expresión. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias a ustedes.